Igual creo que es algo muy específico mío, digamos. Lo que yo tengo el CELAN, plantea un formato ya hecho por mí, digamos. Ajá. Y no sé por qué no se me carga ese, digamos. Y cómo me di cuenta que no se me carga ese formato. Porque yo había puesto la línea de 100 largo. Y te las corta en menos. Te las corta en 80. Bueno, Entonces, no en sé, principio, si yo te paso este archivo de settings, creo, no, con este no va a alcanzar. y el archivo de settings, me fijé qué cosa en internet, porque en mis settings De Visual Studio Code. Visual tenía dos líneas. Una era el tema del programa y no sé qué otra cosa más, no me acuerdo. Está bien. Entonces le agregué líneas de lo que encontré en internet con el formato LLVM. Vamos por partes. Primero, Visual Studio Code usa 3 archivos de settings. Un archivo de settings sí, en general 2, y en algunos casos usa un tercero. Tiene un archivo de settings general del programa, el cual se sobreescribe con un archivo de settings del proyecto. Entonces, si el proyecto tiene un archivo de settings, va a sobreescribir a lo que tenga en el programa. Solo las opciones que estén definidas. Las que no estén definidas, toma las del programa. Razón por la cual yo lo que empiezo a hacer es guardar los settings en el proyecto. O sea, en mi repositorio hay un .settings cpp y un .settings JSON, que son las configuraciones de Visual Studio Code para que cualquiera que lo abra funcione de la misma manera. ¿Sí? Fíjate que acá está definido una de las opciones. O sea, yo tengo mis settings que configuré y después vi lo que usted hizo de poner el settings en el proyecto, entonces lo tengo. Son iguales, ¿no? Son iguales. Perfecto. Yo acá lo que tengo puesto en el proyecto es que guarda automáticamente el formato al grabar. A ese lo deshabilité porque estaba con problemas porque se configuraba en todas las formas, digamos. Correcto. Y si me voy a ver, cerramos así. Si me voy a ver los settings del programa, los que son globales, eso está acá. Aquí hay una opción, ¿ves? Usuario y área de trabajo. Área de trabajo es lo que está en la carpeta que tenés abierta. Y usuario, ves que podés cambiar, y usuarios son los globales. Y yo quiero abrirlos, pero no estoy encontrando cómo verlo como texto. O sea, en lugar de la ventana esta, ir a ver el archivo de settings directamente. En internet viste era de la pestaña que dice configuración a la misma. Sí. A la derecha. Este. No, dos a la izquierda. Ahí Este. Ese. Perfecto. Fíjate. Este es uno de los que te hace falta. Sí. Y este es el otro. Porque acá lo que le estás diciendo es que los archivos C los formatees con lo que esté definido en todos los settings de C, en CPP Tools. Y acá abajo, en la configuración de CPP Tools, le estás diciendo que use el CLang Format con el plugin de Saber. Sí, ese sí lo tengo, el otro no sé. Y está faltando un detalle más, que es que use el archivo. Pero creo que CPP, creo que si no decís nada distinto, cuando ve que hay un archivo CLang, usa el archivo. No, esto es fallback. Esto es, si no encuentro nada mejor, voy a LLVM. Pero como yo acá le estoy diciendo que el formateo lo hace CLang Format, que puede ser lo que te esté faltando, CLang Format automáticamente, cuando hay un archivo .CLang Format en la carpeta que estás trabajando, lo usa esa configuración. Si no, de todas formas, hay una opción de decirle
que querés que el formato sea file. Entonces le decís específicamente que querés que use el archivo. A ver qué está puesto acá. Sí, no, lo que está puesto acá es otra cosa, no afecta a la parte de formato. Creo que me falta el que estaba arriba y no sé qué. Si te falta este, no va a reconocer a los archivos de C, por ahí lo va a estar formateando él con sus settings, porque Visual Studio trae un formateador propio. Lo que pasa es que las configuraciones de eso hay que ponerlas en settings. ¿Y eso está en la documentación de Celang? No, la propia de Visual Studio está en la de Visual Studio y la de Celang está en la de Celang. ¿Qué era lo que yo tenía que modificar en el...? Lo que vos tenías que modificar. Oxygen. Acá. En realidad no es acá, es acá. Input. A ver. Me falta un pedazo de ventana acá. Ah, habíamos hecho esto el otro día. Para ganar algo. Extract all y extract private. Esas dos son. Con all ya está. En expert, en build. Se llama Doxify y ahí yo... Busca extract all y listo. Bien, a ver, yo... O poner extract all igual a yes. Porque lo que está acá es el nombre de lo que habría que poner en el archivo. Entonces pongo igual a yes y en deber tendría que... Y con eso ya debería documentar los archivos C también. Bien, perfecto, ya está. ¿Más dudas? ¿Empezamos con la HAL? Bien. De aquí en más, o sea, todos los proyectos de software que sigan a continuación, que van a ser unos cuantos, ya no vamos a usar el makefile que hicimos en el práctico 2 y que reusamos en el práctico 3, pero el práctico 3 es modificar un poquito. Sí. Estoy grabando, sí. Estoy grabando desde que empecé a contestar las preguntas. Por las dudas. Y se supone que se ve toda la pantalla incluso, mirá, ¿ves? Va a tener dos franjas blancas, pero se va a ver todo. En lugar de eso, lo que vamos a usar es un repositorio que tiene un makefile, que tiene un conjunto de bibliotecas del fabricante para la placa y que tiene algunas cosas que estábamos discutiendo con Martín, como el archivo de linker que le dice exactamente qué memoria tiene este procesador para generar la imagen para este procesador. ¿Sí? Entonces eso ya está hecho. Es un repositorio que lo vamos a usar como si fuese una carpeta de nuestro repositorio de trabajo. Los repositorios Git se pueden usar un repositorio como submódulo de otro repositorio. Entonces, de esa forma nosotros tenemos un repositorio con algo que usamos entre varios componentes y en cada proyecto que lo usamos lo ponemos como una referencia, lo vemos como una carpeta y trabajamos con esa carpeta. ¿Sí? La cosa se enreda cuando hacemos cambios en el repositorio, en el submódulo, porque hay que hacer el commit por un lado y después el commit por el otro. Como no lo vamos a hacer, solo lo vamos a traer para usar, no vamos a cambiar, va a ser bastante fácil. Les muestro así rápidamente a nivel curiosidad, porque ahora lo van a entender, qué tiene esa carpeta.
y cómo se usa en 10 minutos. Ese proyecto se llama Muhu. Lo que tiene es una estructura, tiene un makefile, básicamente, y una estructura de carpetas para compilar código en función del procesador al que queremos ejecutar y soporte para 2 procesadores. O sea, ya están todas las librerías para que usted diga, bueno, pero en lugar de compilarlo para esto, quiero compilarlo para una Blue Pill. Y el mismo proyecto se puede compilar indistintamente para una EduCIA o para una Blue Pill. Y está organizado de forma tal de que si quisieran agregar nuevos procesadores, nuevas placas, sea más o menos fácil. Está dividido en, o sea, el hardware está dividido en placa. La placa es el micro con todo lo que tenga puesto en la placa. La placa dice qué microcontrolador está usando. El microcontrolador dice a qué familia pertenece, porque normalmente el mismo micro, o sea, un micro viene de una familia y la misma familia tiene los mismos dispositivos, cambia la cantidad de memoria, la cantidad de pines y algunas pavadas más. Entonces, para compilar para la memoria necesito exactamente el dispositivo, exacto, con todas las letras. Pero después, para muchas cosas, como para las interfaces de comunicación o los puertos GPIO, todos los miembros de la familia son lo mismo, ¿sí? Y después, el código que se compila para el microprocesador. Entonces, todos los Cortex M4 son lo mismo. Y además, todos los ARM son lo mismo. Entonces, el hardware está separado en el SoC, o sea, el chip exacto que estamos usando, la familia de microcontroladores, el CPU y la arquitectura. Y cada uno define lo que hace falta. La arquitectura define el compilador, por ejemplo. Todos los Cortex se compilan con este compilador. En realidad el proyecto esto soporta 3 objetivos. Se puede compilar para una Blue Pill, se puede compilar para una EduCIA y se puede compilar para una PC para correrlo simulado, el mismo software en el PC. Entonces ahí cambia el compilador, deja de usarse el compilador de embebido y se usa GCC. Entonces, cada uno de los pedazos estos define o código o proceso de compilación o proceso de configuración que hay que hacer para llegar al binario final. Desde el punto de vista de usarlo, simplemente define una variable, se llama board y poner uno de los nombres ya predefinidos. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Entonces, cuando vos le decís que querés compilar para una EduCIA en XP, ya sabe qué micro, ya sabe qué librería, ya sabe todo. Pero si alguien quisiera agregar algo que tiene una placa propia, que tiene el mismo micro, pero tiene más dispositivos, bueno, solo lo tenés que agregar en un lugar. Todo el resto es igual, todo el resto se reusa. ¿Sí? Este repositorio les da una forma de compilar fácil, les da todas las librerías que les da el fabricante para cada uno de los 2 micros, ya están disponibles, y les da un sistema operativo de tiempo real que vamos a usar en la segunda mitad, que es FreeRTOS. Que los sistemas operativos de tiempo real tienen bastante dependencia con el hardware y hay configuraciones que dependen de la placa y del micro y de la memoria, entonces ya también se los da listo para usar. No se tienen que preocupar de eso, solo dicen voy a usar sistema operativo, no voy a usar sistema operativo. Y les da una HAL, que es la que vamos a reproducir. O sea, está puesta ahí, pero nosotros no la vamos a usar, la vamos a hacer, o sea, vamos a reproducir lo que está hecho ya dentro del repositorio. A eso lo vamos a usar simplemente. Pero como para que sepan, yo por lo menos soy enemigo de no saber lo que estoy haciendo. Entonces, que entiendan por qué hay una referencia a una carpeta que no sabemos dónde salió. Van a tener que clonar esa carpeta para poder usarla, obviamente. Y cuál es lo que propone. Desde el punto de vista del proyecto que vamos a hacer, ponemos la carpeta en algún lugar, puede ser dentro de nuestro repositorio o puede ser separada, ¿sí? En algún lugar tiene que estar la carpeta con todo el proyecto, Muhu. Definimos en una variable dónde está Muhu
en una variable, ¿para qué board estoy compilando? Agregamos este include en nuestro makefile y ya está. Todas las reglas vienen de acá. A partir de ahí hacemos make download y todo el proceso de compilación ya lo tomo de Muhu. O sea que nuestro makefile va a tener 3 líneas. Tengo el archivo gitignore con lo que no quiero poner, tengo el archivo de clang format y tengo un ejemplo, un main, que es perfectamente un ejemplo que me dio el fabricante. Este main corre este programa que está corriendo ahora, tiene un LED que parpadea medio segundo sí, medio segundo no, usando el SysTick. Tiene 4 tareas, una que prende un LED mientras está la tecla apretada, uno que la aprieto y prende, aprieto y suelta, uno que prendo con uno y apago con otro. Una pavada, digamos, o sea, uso de teclas y LED. Como ejemplo. Y tiene todo el código para configurar los GPIO. Ahí, ¿se lee todavía? Sí, sí se lee. Tiene todo el código para configurar los GPIO que me dio el fabricante. Entonces, les explico el código y a partir de acá lo que vamos a hacer es construir. O sea, separar la lógica del programa, que son las pavadas de prender y apagar las teclas, de la interacción con el hardware. ¿Para qué? La interacción de hardware va a quedar en un archivo que lo puedo usar en cualquier otro proyecto y que si cambio de placa, cambio ese archivo y el programa me queda separado. Una vez que hagamos eso, vamos a construir el reloj despertador usando esa abstracción de hardware que ya hicimos. Vamos a cambiar la pavada de las teclas por todo un reloj. Pero vamos a mantener separado todo lo que es hardware de lo que no es hardware. ¿Sí? Bien. Yo les había dicho que teníamos que configurar cada uno de los terminales de este microcontrolador antes de usar los dispositivos de GPIO. O sea, antes de prender y apagar algo con un bit, tenemos que decirle que esa patita va a ser un terminal de GPIO. Eso se hace con esta función. Esta función configura el pin X del puerto I. Estos son dos define. ¿Sí? O sea, el LED rojo lo tengo puesto en el pin 0 del puerto 2. ¿Cómo lo sé? Por el diagrama esquemático de esto. O sea, en el diagrama esquemático del que hizo la placa, si quieren lo vemos, si alguien tiene duda, pero ustedes con eso no van a tener mucha duda, me dijo que el LED rojo lo conectó al pin 474 y que el pin 174 corresponde al pin 0 del puerto 2. Esto es la parte física. ¿Sí? Eso eran los que había hasta 16 puertos, o sea, podría tener el pin 0 del puerto A. Entonces, me voy al manual y veo que para que ese pin funcione como GPIO, sigamos acá, lo tengo que poner en función 4. ¿Se acuerdan que les dije que tenía 8 posibles funciones? Bueno, en el pin 0 del puerto 2, la función 4 corresponde al bit 0 del GPIO 5. Les había dicho que los números no tenían nada que ver, a veces coincidían. En este caso coinciden, en este también, en este no se parece ninguno. Todo eso salió del manual o, si lo quieren, para que espérenme un segundito. Les muestro la versión abreviada de la documentación que hizo alguien para no tener que recorrer todo el manual. Alguien se puso con paciencia e hizo esto. Y dijo, el LED rojo, el LED
o sea, el canal rojo del LED RGB está conectado al puerto 2 pin 0 y estas son todas las funciones que tendría ese. Cuando lo ponen en función 4, eso es el bit 0 de GPIO 5. Y con esto ya tengo todo lo que me hace falta para llamar a las librerías del fabricante y configurarlo. ¿Sí? Físicamente 75. En el pin, no, en el... No estoy seguro si es... Sí, creo que es en el pin 75. Sí, en el pin físico 75... Del integrado, sí, del chip que tiene 144 patas. En la pata 175 es la que se está usando. Y después lo que tenés en estos, el GPIO 0, es, bueno, tenés que buscar cuál pin de cuál de los dos conectores de expansión es. ¿Sí? Los LED están mapeados derecho al micro, entonces no pasan por los conectores de expansión. ¿Sí? Pero si ustedes enchufan algo en los conectores de expansión, bueno, hay que buscar cuál es y con eso venir a la tabla que sigue acá abajo y ver cómo los tenés que configurar. O sea, qué pin físico estás usando, qué GPIO es, si lo querés usar en GPIO, si lo querés usar en UART, tenés que buscar uno de los que dice UART. ¿Sí? El GPIO 0 que mencionó recién. Acá. El GPIO 0 es... Este es GPIO 5, bit, de abajo, el de abajo, este. Este nombre es... El GPIO 0 que dice en la placa GPIO 0 es el GPIO 3.0 Esto, a nivel lógico. claro, los nombres que están acá a la izquierda son los nombres que le asignó el fabricante de la placa a los conectores de expansión, exactamente, la serigrafía, que están escritos acá también. Y ni siquiera los tenés que, o sea, fíjate que acá decidieron, por ejemplo, acá, que esto teóricamente es un puerto RS232. Vos podés decir, no, pero a mí me interesan más los dos GPIO y ahí los uso a las funciones GPIO. ¿Sí? Cuando diagramaron los conectores trataron de reservar algunas cosas y de ver que hubiese puertos de comunicación y demás, y le dieron como prioridad, pero vos sos dueño de hacer lo que quieras. ¿Sí? Es decir, que si ustedes le enchufan algo acá arriba y quieren que todo eso sea su placa, deberían redefinirla la placa, porque hay que reconfigurar todo lo que está ahí y no solo el pedacito de base. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? La librería del fabricante se llama LPC Open. El conjunto de librerías que me va a permitir o que me dan estas funciones que yo estoy llamando acá, estas, se llama LPC Open. Pero ya está puesto dentro del Mujo, o sea que vos, no te preocupes, con que vos le digas que estás compilando para una deducción en XP, él ya sabe todos los archivos que tiene que incluir. El nombre sería otro, porque te va a poner la librería de ST, que es la HAL ST. Y, por ejemplo, todas las de ST empiezan con HAL-bajo. Mientras que estas empiezan con chip-bajo, las de ST empiezan con HAL mayúscula, estas con chip minúscula, y así sucesivamente. Y los pines físicos de ST se configuran distintos, no tienen 8 funciones, tienen 4. Y listo. Entonces, lo que queremos es que si yo quiero que que esta misma aplicación funcione en 2 placas, no tenga que comentar, o sea, poner un if acá en cada uno de estos y decir, si estoy en el ST, no, quiero hacer algo más prolijo. ¿Sí? Entonces, quiero desenredar de esto. ¿Sí? Fíjense, acá tengo el if que dice, le diste la tecla 1, prende el LED rojo. Quiero desenredar de esto, que es el código de la aplicación, prender el LED rojo cuando se aprieta la tecla y apagarlo cuando se suelta, del hardware. ¿Se entiende lo que apuntamos? Cuestión de que pueda compilarlo para 2 hardware distintos sin tocar la lógica de la aplicación. La lógica de la aplicación acá es muy pavota. Un if para prender o apagar un LED, un detector de flanco para prender la primera vez y apagar la segunda vez, 2 detectores de flanco para ver si apretaste una o si apretaste la otra, prender y apagar, y un temporizador para repetir, para prender la baliza. ¿Sí? Pero supongamos que es una aplicación más compleja. Entonces, a partir de este enredo, yo quiero separar hardware, todo por un lado en un archivo separado,
totalmente independiente y mi aplicación por el otro. En general la aplicación va a ser más gorda que esta, pero como lo que queremos ver es el proceso y la HAL y no la aplicación, con algo que pruebe un poco de todo me alcanza y sobre. Como a la HAL probarla sin la electrónica es muy difícil, se puede, pero es muy difícil, cuanto más fácil sea la aplicación, mejor. Una vez que tengo la HAL andando, empiezo a construir la aplicación y la aplicación la puedo probar de otra forma que lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Entonces, cada una de estas llamadas configura cada uno de los pines. En lugar de poner acá el 2, el 0, y el día que no anda empezar a acordarme si el 2 era el puerto, el GPIO, el bit, opté por poner nombres y hacer defines. ¿Sí? Entonces, acá es bastante fácil darse cuenta que esto es el puerto, que esto es el pin, que esto es el puerto GPIO y que esto es el bit. Y es fácil contrastarlo contra esto si es que no anda. Si a ustedes por alguna razón no se les prende un LED y tienen duda del código, con el PDF y el código, sin entender bien cómo funcionan las librerías de NXP, pueden decir, ah, no, es que le pifió cuando escribió el código, acá era 6, porque esto tiene que coincidir con esto y no me está coincidiendo, y el 4 tiene que coincidir con la función 4, ¿sí? Y después, eventualmente, ver que acá puse LED R o LED R de vuelta, porque cuando copié y pegué me equivoqué. Pero es más fácil encontrar los errores haciéndolo de esa forma, ¿sí? Ni que hablar si yo quiero después mover el LED rojo acá. Digo, no, pero ahora el LED rojo lo voy a enchufar en los pines de expansión. Entonces, en un solo lugar, le digo, ya no es el 2050, es el 2357. Y todo el código de abajo, que tiene cierta relación, se arregla igual. ¿Sí? ¿Se entiende? De la otra forma voy a tener un montón de ceros o de unos y no voy a saber cuál es el uno que tengo que corregir y cuál es el uno que no tengo que corregir. Bien. Tengo definido, entonces, 5 nombres para cada uno de los pines involucrados. Tengo un LED RGB, 3, más 3 LED comunes, 6, más 4 teclas, 10. ¿Sí? Tengo 10 pines involucrados en el programa. Para cada pin de salida, defino. O sea, llamo a esta que configura el terminal físico. Número de puerto, número de pin y todas las configuraciones juntas. Esta constante me dice que está en función 4. O sea, solo pone el 4. Esta constante apaga los pull-ups. Tiene los bits para apagar los pull-ups. Y esta tiene los bits para habilitar un buffer de entrada para poder leer el valor actual del bit. Entonces, ¿qué hago? Defino 3 constantes de 32 bits. Algunos tienen los bits que hacen falta para uno, otros tienen los bits que hacen falta para otro. Las sumo y lo que me queda es un número de 32 bits que tiene los 1 y 0 para lo que yo quiero configurar. Pero en lugar de agarrar el manual, el assembler, y empezar a poner 1 y 0 y acá poner 0x7f34, lo hago con nombres. Que enseguida es fácil aprenderse para qué sirven. ¿Lo quiero con pull-up? Bueno, uso el nombre que tiene el pull-up. ¿Lo quiero con pull-down? Uso SCU modo pull-down. ¿Sí? Esto es una constante numérica. Podría poner una constante numérica, pero ahí voy a tener que ir al manual para cambiarla después. ¿Sí? Entonces, esto es la función, que la definí yo arriba. Esto me lo da NXP, es pull-ups apagados, pull-up y pull-down apagados, como salida no necesito. Y esto es un buffer de entrada habilitado que necesito para poder leer una salida, si no, no lo podría leer. Y en las entradas también lo voy a necesitar. ¿Sí? Eso se puede desconectar por razones de ruido. Podría poner una salida a la cual yo no puedo leer si quiero minimizar ruido y cargas y cosas por el estilo. Normalmente este está siempre. Toda esa configuración se le aplica a este pin y a este puerto. Una vez que terminó de ejecutar esta función, ese terminal está como GPIO. Ahora tengo que decir que es un GPIO de salida.
porque los bits de GPIO normalmente son entrada y salida y yo lo configuro. Eso lo hago con el que sigue. GPIO pin state, ya ahora empiezo a dirigirme como GPIO. O sea, pasé de 2.0 a 5.0. Y todas las operaciones restantes las voy a hacer como GPIO, ya no como puerto y pin. Puerto y pin es solo para la función. ¿Dónde está definido ese LDR? Justo abajo. Ah, listo. ¿Sí? Por eso, la primera llamada la hago con 2.0. Una vez que le dije sos GPIO, todo el resto de configuraciones son al GPIO. Entonces, todo el resto de funciones van a ser 5.0. ¿Sí? Esto se usa solo una vez por cada terminal. Lo pongo como... No. Le asigno el valor apagado y lo pongo como salida. ¿Sí? Para no ver un destello, primero apago el bit de salida y después lo pongo como salida. Los GPIO arrancan como entrada. Entonces, set state toma el valor false apagado, true prendido. Y pindir lo pone como salida con true o como entrada false, y las entradas puedes no configurarlas porque arrancan como entradas. ¿Sí? No, más o menos. Para, de a uno. Si fuese una entrada, fíjate que está omitida la línea. En las teclas están omitidas. Depende. Los reinicios, tenés distintas causas de reinicio en un microcontrolador. Los reinicios por power on reset, o sea, porque le diste energía eléctrica, te garantizan que los pines arrancan apagados o que arrancan como entrada. Otros tipos de reinicios no cambian la configuración de los pines y puede que a vos no te interesa que cambie la configuración de los pines y puede que primero te tengas que fijar por qué estás reseteándote antes de hacer una cosa de estas. Cuando vos lo mandás al micro a un deep sleep, o sea, a dormirse con muy poco consumo de energía, cuando vuelve se reinicia. Pero los pines siguen configurados y vos por ahí no querés que cambien la configuración. Entonces, hay un registro que te dice por qué estás arrancando. En esos casos, lo primero que tenés que hacer es ver por qué estás iniciándote y en función de eso configurás o no algunos fragmentos. ¿Sí? ¿Qué es LPC GPIO port? La segunda función, la primera argumento. El puerto a los registros de GPIO. Estas funciones están hechas siguiendo el mismo patrón que nosotros vamos a aplicar. Entonces, es más, a ver, no me lo va a abrir, tengo que decirle que busque, no sabe dónde encontrar el código, como está en Muju el código, no me lo abre porque no sabe dónde está el código fuente. Esto es un puntero a una estructura. Y la estructura lo que tiene son todos los registros del dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define el puerto? Se define como un struct con todos los registros y después LPC GPIO port es un cast a un puntero de ese tipo de la constante con la dirección de memoria donde están puestos los dispositivos GPIO. En primer lugar, supongo. Claro. Y la estructura te da el desplazamiento. Empieza a buscar la coincidencia después del pin y No, claro, para eso él sabe que si vos estás tratando del puerto 4, o sea, esto normalmente tiene estructuras regulares. Entonces, los primeros 16 lugares están ocupados por el GPIO 0. Los siguientes 16 están por el GPIO 1. Los siguientes por el GPIO 2. Entonces, agarra el GPIO, lo multiplica por 16 lugares, le suma el bit y con eso saca la dirección del registro. ¿Sí? Pero en realidad, esto está declarado como un vector. Entonces, directamente hace LGPIO port, flecha, data, corchete, puerto, y la estructura se encarga de calcular dónde va el quinto. ¿Se entiende? O sea, usa lo mismo que nosotros queremos usar para declarar un struct y pasar un puntero y con ese puntero acceder al struct.
sin preocuparme cómo está hecho. Bueno, exactamente lo mismo. Lo único que como esa estructura es constante, porque está en el mapa de memoria, usa no una variable, sino un cast de una constante que es la dirección de memoria. Entonces, al valor numérico lo convierte en una dirección de memoria con el puntero y después con la estructura calcula los desplazamientos. ¿Sí? No todos usan el mismo esquema. En ST esto no está. En ST estaría solamente el puerto, el bit y el parámetro. No está el puntero a la estructura que identifica el registro. Está declarado igual, pero no lo recibe como parámetro la función, sino que la función internamente va y lo busca. En el caso del GPIO hay un solo GPIO. O sea, los 8 puertos están puestos como un solo dispositivo. Pero en el caso de las UART, cada UART es independiente. Entonces tenés 3 de estos, UART 0, UART 1, UART 2 y UART 4 o 5. Entonces vos querés trabajar con la UART, querés mandar por la UART 1, tenés LPC GPIO-UART 1. Y después tenés otra que es UART 2. ¿Sí? Son formas de programación. Esta se acerca más a la que nosotros vamos a usar. Estas 3 entonces configuran el LED. Primero, función del terminal. Segundo, apagarlo al LED. Tercero, ponerlo como salida. Y lo mismo para cada uno de los LED, o sea, para cada uno de los puertos del RGB, para los 3 LED individuales y para las 4 teclas. En las 4 teclas no pongo estado porque es entrada y en el DIR pongo false en lugar de true para que sea entrada. Y habilito el pull-up. ¿Sí? Son los cambios de configuración entre la entrada y la salida. ¿Está claro para todo el mundo esa línea de código? Porque después la vamos a empezar a separar, trasplantar y demás, sí que es importante que estén claras. Bien. Llegamos al programa principal. ¿Qué hará esta función? Lee el estado de un bit de un puerto GPIO. De este puerto, este bit. Y devuelve un 0 o un 1, o un true o un false, si está apretado o está suelto. No me acuerdo si devuelve true, false o 0 o 1. Pero si es false y es 0 es lo mismo. True y 1 no es lo mismo. True es menos 1. Así que guarda con true, o sea, guarda con hacer esto igual a 1 y que devuelva un true, porque nunca va a dar 1. Preguntar si es distinto o igual a 0. Es una muy buena política. Es más, hay otra buena política que yo nunca me acostumbro. Acá es una función, así que no importa. Pero otra buena política es hacer esto. 0 igual a en lugar de a igual 0. Y alguien me dirá, ¿y cuál es la diferencia? Además que es más difícil de leer. La diferencia es que esto es válido y está mal. Mientras que esto es inválido. Uno compila y el otro no. Pero el que compila no hace lo que ustedes quieren. Entonces, hay gente que ha logrado cambiar su chip cerebral y escribe el código al revés. La constante siempre del lado de la izquierda. Para asegurarse que cuando se olvida el igual, le avisa antes de perder media hora buscando por qué no anda. Si ustedes tienen en los parámetros de configuración, o sea, si en la regla de compilación de make o en el caso de Muju ustedes ponen en los cflags, que son los flags de compilación, menos wall, les va a dar un warning por todo, incluyendo por una asignación dentro de un if. Es decir, guarda porque eso no suele usarse. ¿Sí? Y hay otro parámetro que se llama wpedantic, que es justamente para que sea pedante en los warnings y tira warning por todo. Entonces, si no quieres renegar con eso y realmente no lo usas, es buena política poner los warnings al máximo. El problema es que no me acuerdo de esta versión, pero la versión de las librerías del fabricante tenía 78 warnings. La librería del fabricante.
Entonces ya arrancamos mal. Creo que la última versión ya no tira warnings, aunque esté con WOL, creo que no. Pero si no te pasaban todos, o sea, tenías que saber en qué momento pasaban los del fabricante y no darle bolilla, porque no te podés poner a arreglar la librería del fabricante. O sí, qué sé yo, pero... Bien, entonces, efectivamente, esta lee el estado de un bit, esta fija el estado de un bit, ¿sí? Puerto, bit y valor. Si pongo true lo prendo y si pongo false lo apago. Esta vuelve a leerlo y lo guarda en una variable. Compara el valor de la variable con el valor de la variable en la pasada anterior del lazo para detectar si hubo un cambio, en definitiva si hubo un flanco. Si lo apreté justo ahora o si lo solté justo ahora. ¿Por qué? Una apretada de tecla son 300 vueltas de lazo. Y yo quiero que apriete y se prenda y no haga más nada hasta que suelte y vuelva a apretar. Entonces, con esto detecto un flanco por software. ¿Sí? En cada vuelta del lazo tengo una variable con el valor actual y una variable con el valor anterior. Si son distintos es porque hubo un cambio. Y al final asigno la variable actual en la variable anterior, después de haber procesado el cambio. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Entonces, ahora si hubo un cambio, hago un toggle, esa función, si está prendido lo apaga y si está apagada lo prende. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que el hardware pues, tenía la posibilidad de hacer un toggle en un bit? Sin saber el estado lo puedo cambiar. No, ni parecido. Ni parecido. La interrupción de hardware lo que va a hacer es suspender el programa en el punto en el que esté e ir a ejecutar un código alternativo. Yo acá lo que estoy haciendo es, estoy en un lazo. La última vez que vi el botón, ¿cómo estaba? Apretado. Y ahora está suelto. Si la última vez lo vi apretado y ahora está suelto, quiere decir que entre la última y esta hubo un cambio. Lo que estoy haciendo es guardar el valor de la pasada anterior del lazo en una variable y compararlo con el valor actual. Y después de que comparé, guardar el valor actual en el anterior para la próxima pasada del lazo. Siempre te decía, o sea, si analizamos mecánicamente cómo lo lee el micro, lee varios puertos que se estabilizan, ve que lo mencionamos. Eso es un rebote. Eso es otra cosa. ¿Cómo lo manejamos eso? Vamos por separemos los tantos. Vos tenés dos problemas cuando trabajás con teclas. El problema número uno es que una pulsación extremadamente corta dura 250 milisegundos. Este procesador corre a 204 MHz. Es decir, que ese lazo se ejecuta más o menos 60 millones de veces por segundo. O unos 15 millones de veces por tu pulsación más corta. Si vos te fijas en el estado actual del botón, lo vas a ver 15 millones de veces prendido y 15 millones de veces apagado consecutivas. Y si haces algo teniendo en cuenta, si contás, si cada vez que apretás contás 1, vos vas a apretar y vas a contar de 0 a 15 millones en una fracción de segundo. Ese problema es el que yo estoy resolviendo. ¿Sí? El problema de diferencia de velocidad entre el programa y lo que quiero controlar. Diferencia de 3 órdenes de magnitud, o sea, diferencia brutal. Entonces, como yo sé que lo voy a ver un montón de veces prendido y un montón de veces apagadas consecutivas, quiero eliminar las consecutivas. Solo quiero ver la primera vez que se prende y la primera vez que se apaga. Y mientras siga apagado no voy a hacer nada. Ahora, mecánicamente las teclas tienen un problema de rebote. Como tienen un resorte, hacen... y lo hacen en un valor de tiempo que todavía me provoca problemas de software porque ahora lo voy a ver en lugar de 15 millones de veces, unas 1500, 2000 veces consecutivas. Eso lo puedo eliminar de dos formas. Lo podés, o sea, depende del tipo de rebote que tengas. Se supone que los rebotes, no tengo felpón, pero supone que los rebotes lo que hacen es
cerrar el contacto y desconectarlo. Entonces, podés poner un capacitor y hacer un filtro RC de 150 de tau, que es el tiempo mínimo de pulsación de tecla, o un poco menos porque los rebotes duran 25 milisegundos, una cosa así. Y hacer un filtro capacitivo que te limpie el rebote. Opción número 1. Opción número 2, cuando vos detectás un cambio, ignorar todos los eventos sucesivos de esa entrada por 50-60 milisegundos, que es el tiempo que dura el rebote. A ese filtro de tiempo lo podés hacer por interrupción o lo podés hacer por programa principal. ¿Cómo lo hice yo? Bastante simple. Puse un delay que me asegura que el lazo se ejecuta una vez cada 100 milisegundos. Más o menos. Entonces, como vos no podés pulsar mucho menos de 100 milisegundos, nunca vas a... Claro, o sea, agarrás uno y el rebote ya no te preocupa. ¿Sí? Lo que pasa es que, ojo, esto vale para este problema en particular. ¿Por qué? Porque yo acá veo las entradas una vez cada 100 milisegundos. Si tuviese una entrada rápida, no me entero. Entonces, si tengo que congeniar teclas que rebotan con entradas rápidas, normalmente lo que tenés que hacer es mirar todas las entradas a máxima velocidad y a las de teclas hacerle algún tipo de filtro por software diciendo hubo un evento, a esas entradas por 100 milisegundos las ignoro, pero a esas, no a todas. Ya no es una demora en el lazo, tiene que ser algo un poquito más sofisticado. ¿Sí? Pero normalmente la solución por software es, una vez que detectas un cambio, ignorar por el tiempo de rebote cualquier nuevo cambio. Y recién volvés a mirarla. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Acá eso está hecho con un delay bruto al final del lazo. ¿Sí? Esto más o menos genera un delay de 100 milisegundos. Aproximadamente, en los dos for, ¿no? Y después tengo dos if, uno que se fija si la tecla 1 está apretada. Si está apretada, prende el LED, y si está apagado, apaga el LED. Y como lo va a apagar muchas veces consecutivas, no me importa. Va a apagar un LED que ya estaba apagado o va a prender un LED que ya estaba prendido. Lo que no puedo es hacer un toggle, porque entonces sí, va a quedar prendido o apagado al azar. Depende si eran 15 millones o 15 millones 1. ¿Sí? Y como este lazo se ejecuta cada 100 milisegundos, divido en 5 y cada 500 milisegundos, medio segundo, prendo y apago el LED verde de vuelta usando la función de toggle. Todo puede ser. No estoy seguro, sí, puede ser. Medio milisegundo prendido, medio segundo prendido, medio segundo apagado. Todo eso depende de que el clock del procesador esté bien configurado. Y no estoy ni 50% seguro de que el clock esté en 204 megas. De hecho, no está en 204 megas, si no estaría caliente. Así que debe de estar corriendo, no sé por qué, normalmente arranca en 80 megas. Y si vos no seteás el clock, no sube a 204. De hecho, ahora sí estoy seguro. Falta acá llamar a una función que le dice setea el clock. ¿Sí? Entonces, que antes de eso se encarga Muju. Muju se encarga de varias cosas. ¿Sí? Una de las cosas que se encarga es de levantar el clock de operación, que ustedes lo pueden cambiar. ¿Sí? Antes lo hacía de una forma y él automáticamente llamaba a un board setup para configurar determinadas cosas. Y en la última versión saqué eso y vos tenés que llamar a board setup, si no, no está. Entonces, como yo no estoy llamando a board setup, el micro está corriendo a 80 y no a 240, a 204, que es a lo que correría si configuro el clock. O sea, yo no pedí la configuración de clock. Está como arranca cuando le das energía eléctrica. Y este micro no arranca a pleno clock cuando le das energía eléctrica. Bien. Si ustedes, aprovecho para hacer la opinión, si ustedes se deshacen
del IDE del fabricante, van a tener que lidiar de una u otra forma con todas estas cuestiones de clock, de configuración de placa, que el fabricante se las da oculta. Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Antes de que se ejecute el main, se ejecutan una serie de rutinas de configuración resueltas por el propio compilador. ¿Sí? C tiene algo que se llama pre-main, que es la configuración de las condiciones para que el programa en C se ejecute. Muchos fabricantes hacen la configuración de la placa en ese pre-main. Entonces ustedes no lo ven, no hay código, ustedes no llaman a ninguna configuración del fabricante, sin embargo se ejecutan un montón de funciones de la librería de soporte del fabricante para configurar cosas como el clock, los terminales de entrada. Ustedes por ahí en algunos proyectos van a ver que estas funciones no están. Él ya les configuró los terminales como entrada y salida. Mágicamente no. Lo metieron en un lugar que ustedes no lo ven. Y en algunos casos, algunos hasta lo hacen adrede, para que no te puedas separar fácil de la herramienta. Si ustedes largan el IDE que les da el fabricante, van a tener que empezar a meterse adentro del proyecto, a ver cómo se está ejecutando y en qué momento está llamando a esas funciones para extraerlas y traérselas. Todo eso está hecho ya en Mujo, pero es un laburito importante, armar soporte para un micro sin depender en nada de las herramientas del fabricante. Algunos son muy piola y te dan las librerías y te dicen se configura así. Y te dan un proyecto que vos compilás con línea de comando y te dicen así tendrías que arrancar el micro. Y otros no. Otros te dicen usa mi IDE y con eso ya está resuelto. Y si no quiero, y bueno, sentate y estudia. O sea, no es que no esté la información, el código va a estar, pero a veces no está un ejemplo tan sencillo y hay que renegar un par de semanas hasta que logran extraer de la herramienta los pedazos de código que le hacen falta para configurar el micro por cuenta propia, ¿sí? Y encontrar la secuencia de configuración adecuada. Bien, en eso no nos vamos a meter, porque es denso y porque deberían de saber assembler y deberían de conocer, o sea, deberíamos sentarnos a ver parte del manual del micro para poder hacerlo. Entonces, mucho laburo medio innecesario. Bueno, ¿está claro el código de partida? Perfecto. ¿Qué tengo yo aquí? Yo tengo un repositorio, largo repositorio como podrán ver. Este repositorio es como los programas de cocina. Vienen los programas de cocina que baten la masa de la torta y después ya la tienen puesta en el molde, la meten en el horno y después sacan la del horno y después le ponen... Bueno, esto es lo mismo. Este repositorio tiene un commit en cada punto interesante del software. O sea, cada pasito que yo voy a ir haciendo tiene un commit. Con dos objetivos. Primero, que yo no pase 45 minutos viendo dónde me equivoqué en una letra y no compila o no anda o no hace lo que quiero. Y segundo, que ustedes puedan agarrar el código después, el repositorio, e ir siguiendo, viendo los cambios o yendo al commit que quieren, cómo fue que pasé de un punto al otro y comparando cómo son los cambios, que los cambios sean suficientemente chiquitos para que los entiendan. Entonces, mi idea es darle este repositorio y ustedes lo que tienen que hacer en definitiva es replicarlo por sí solos. Obviamente pueden copiar y pegar lo tonto, pero no es la idea, ¿sí? Entonces, cada commit va a ser pequeños cambios yendo en la dirección en la que apuntamos. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Hacer una HAL. Sacar todo lo que tenga que ver con hardware de main y mandarlo a un módulo separado. Sí. Para algo que yo quiero hacer, como por ejemplo, Genérica en el sentido de que va a manejar entradas digitales y salidas digitales. Porque acá no tengo más que entradas y salidas digitales. O sea, hacer algo más elaborado no tendría mucho sentido. O sea, este sería como el módulo de abstracción que Exactamente. definiría como una salida interna, no sé, un módulo. Esto es bien concreto. Tengo el programa. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Por dónde empezarían? Yo empezaría haciendo los archivos del módulo.
O sea, empezaría siendo un archivo digital C y digital H o el nombre que ustedes quieran. Es decir, acá tiene que quedar todo lo del vacíos. ¿Sí? Porque en esos dos archivos tiene que quedar todo lo que depende del fabricante. O sea, cuando hablamos de un módulo es o un archivo C o varios archivos C que están juntos. Nosotros vamos a hacer uno solo. ¿Sí? Pero tiene que estar aislado. Si las funciones las pongo acá arriba, en el mismo mail, no arreglamos nada. ¿Sí? Porque la idea es porque esos dos archivos me los puedo llevar a cualquier otro lado. La idea sería que con estos dos archivos configure un PIN, lo pueda prender o apagar y lo pueda leer. Exactamente. Y voy a terminar haciendo funciones que hacen eso, de una u otra forma. Entonces, ese módulo me va a dar funciones para configurar un PIN como entrada, configurarlo como salida, si quiero configurarlo como una u otra cosa, actualizar el valor de una salida y leer el valor de una entrada, que es lo mismo que me está dando el fabricante, nada más que le voy a poner siempre el mismo nombre, y si me voy a otro micro, voy a adaptar de mi nombre al del fabricante, porque los fabricantes no se pueden poner de acuerdo. No voy a hacer algo muy distinto a esto, pero va a ser siempre igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que hago es... Sí, ya sé. Acaba de decir que estoy tirando a la basura los cambios, ¿no? Pero no importa. Y de paso, para que repasemos, estoy en Detached Head. No tengo una rama que vaya marcando dónde estoy. Si llegase a guardar algo, lo voy a perder. Pero no voy a guardar nada. ¿Qué hago? Empiezo con la estructura. ¿Sí? Como todos mis archivos tienen este formato, copio las plantillas de Digital C, de Digital H y ajusto todas las plantillas y hago un commit. Bien. Vamos a lo que sigue. Vamos a usar el patrón de programación de estructura. O sea, vamos a usar algo parecido a lo que usamos para los alumnos. Entonces, en realidad de ADT. Tengo una salida y voy a usarla tipo objeto. Entonces, voy a declarar un struct con los datos de la salida. Ahí voy a tener que guardar el 5 y el 0 que me hacen falta para operar después, por ejemplo. Y voy a declarar un puntero. Voy a crear una salida. La voy a activar, la voy a desactivar o la voy a cambiar. Como todos los datos están adentro de la salida, lo único que necesito para estas funciones es la salida, o sea, el puntero. No necesito más nada. El puerto y el pin van a estar metidos dentro de la salida. Los paso cuando los creo una vez y nunca más. ¿Sí? Te pregunto por si está más adelante o si no, estamos en una versión liviana, digamos, entonces no nos metemos con los pull-up y eso, o está previsto. Bueno. Estamos haciendo livianito para decir. Estamos empezando con lo más liviano y la parte de pull-up vamos a ver después cómo se puede, o sea, lo vamos a resolver acá de una forma y yo en la HAL lo resolví de otra distinta. Y lo que hice fue, además de una salida digital, un pin, siguiendo más o menos la lógica de este, y vos, aunque sea un ST, el pull-up lo configurás en un terminal y el GPIO es algo digital. ¿Se entiende? Entonces tengo algo parecido a esto, pero para manejar el terminal, el multiplexado, el pull-up, el pull-down, los filtros y lo que pueda hacer el terminal. Y tengo una estructura para describir el terminal y una para describir el GPIO. Y en ST tienen los mismos valores. Y en NXP tienen valores distintos. O sea, así lo resolví yo al siguiente paso. Por ahora lo vamos a hacer de otra forma. Por eso, cuando arrancamos suave, o sea, suponiendo que la salida está comprada es. Claro, la primera, o sea, nosotros vamos a resolver todas estas
todas las que hice el GPIO, y esta la vamos a dejar pendiente por ahora. Porque a esas de última las pongo en una única función, hago todos los seteos de hardware y ya está. ¿Sí? Porque esto se usa una sola vez al inicio. En cambio, esta se usa una vez, pero después el setear, prenderlo y apagarlo, lo estoy usando permanentemente. Fíjense que yo ahora con este planteo ya podría prescindir de tener que hacer los define de 2 y 5, porque yo pongo el 5 y el 2 en un solo lugar y nada más. No tengo que volver a decirle quiero prender la 2, 5. Ya ahora le digo quiero prender el LED rojo. Yo creo un LED rojo asociado al pin 5.2 y a partir de ahí digo prender el LED rojo, apagar el LED rojo, cambiar el LED rojo. Punto. El LED rojo ya sabe dónde está conectado y acá que no se puede cambiar la conexión, bueno, listo, nace conectado y muere conectado. Y si la pudiera cambiar tendría un change GPIO, ahora estás en el 3.7, hasta nuevo aviso. Esa es la idea de que el objeto tiene su estado. El LED sabe cómo, o sea, yo le digo al LED, vos estás conectado al pin 5.2 y va a seguir conectado al pin 5.2 hasta que alguien le diga lo contrario. Y nadie de afuera tiene que saber a dónde está conectado. ¿Sí? Eso es lo que buscamos con este esquema de programación. Disminuir errores, porque a la larga funciona igual de cualquier forma si está bien hecho. ¿Sí? Pero esto es más mantenible. Hay menos posibilidad de meter la pata. ¿Está claro entonces a dónde apuntamos? ¿Cómo seguirían? O sea, lo que acabo de hacer es declarar la API o la clase del objeto. De hecho, en la última diapositiva había un diagrama de clases que decía, las entradas tienen activate, las salidas tienen create, activate, desactivate y toggle. Las entradas tienen create, get state. ¿Sí? Que son las operaciones que voy a poder hacer sobre las entradas. Acabo de definir los métodos del objeto, si lo quieren ver así, del objeto salida, que son las operaciones que puedo hacer. Ahora tengo que empezar a implementarlo. No solo hay que ir al C, sino que además de ir al C, yo tengo que empezar a mover parte de este código adentro de las funciones. Y yo particularmente lo haría en pasos muy chiquitos y probando que no rompo nada. O sea, está andando, pruebo, compilo, miro, sigue andando y recién sigo. Porque si no, si apruebo al final, no anda nada y me vuelve loco buscando por qué no anda. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es poder crear una entrada, por lo menos. ¿Sí? Para crear una entrada vamos a hacer como hicimos primero con el alumno. Declaro una estructura, o sea, por ahora esto puede manejar solo una entrada, literalmente una. ¿Sí? Después vamos a manejar más de una. Declaro una estructura, a los datos que me mandan los pongo en la estructura, eso es estática, esa estructura ya está definida, esto es global, ¿no? No se olviden, tiene la estática. Me traigo las dos funciones de configuración, como es una salida, la state y la dir. Bueno, el puerto y el pin los tengo guardados en la estructura. Y devuelvo un puntero a la estructura. Si yo me voy al main, ¿debería tenerlo acá o no? Sí. Declaro al LED verde como un puntero, o sea, como digital output T, que es un puntero a la estructura. LED verde es create, LED 3 GPIO y LED 3 bit. Esta todavía sigue estando, no la metí. Y después digital output toggle LED verde. Y el código que estaba ahí me lo llevé a la toggle y lo puse ahí adentro. ¿Estamos? Compilo, veo que el LED verde sigue parpadeando, sigo. ¿Estamos? ¿Seguro?
¿Hacemos una pausa o seguimos? Están todos entusiasmadísimos. Seguimos. Son las 3:15. Listo, sigamos. ¿Qué hacemos? ¿Paramos o seguimos? Bueno. Mastiquemos un poco todo esto y El resumen es que Bueno. ¿Qué hicimos entonces? Repaso, rápido. Implementamos la función create. ¿está grabando? Sí, estoy grabando, puntito rojo abajo. Implementamos la función create que tiene una estructura. No, ya cambié de versión, así que esperen. Vamos acá. Declaramos una variable de tipo estructura, le completamos los datos, la estructura está declarada en el C, acá adentro, con los datos que nos hacen falta, que por ahora son puerto y pin, ¿sí? Configuré, en el mismo create, configuré la parte inicial del hardware, o sea, en cuanto lo creo, ya está configurado, y después cuando hago un toggle, bueno, llamo a la función para hacer toggle, ¿sí? Y en el main, reemplacé el verde por la variable de tipo puntero, que representa el LED verde. Lo inicializo con el create, diciéndole en qué pin y puerto está asociado esa salida. Y después le hago un toggle. ¿Sí? Entonces, a continuación debería de hacer eso con todas las salidas, para lo cual necesito crear más de una salida. Cosa que ya hicimos con los alumnos la clase pasada. ¿Sí? Así que no vamos a encontrar nada muy nuevo tampoco. Ya. Esa es la ventaja de haberlo hecho a las dos tandas anteriores de estructura y demás. No hay tanto nuevo, lo que queda es hardware nada más. El patrón ya lo conocen. ¿Cómo está hecho? Chocolate por la noticia con un array. ¿Sí? De estructuras. La cantidad máxima de salidas que puedo crear va a estar en este define, que lo tengo acá. Fíjense un detalle. Si no está definido output instance, lo defino en 4. Eso me da la posibilidad de definirlo desde afuera. Desde afuera sería, por ejemplo, cuando compilo, por ejemplo, en otro archivo H que yo incluya acá. ¿Sí? Entonces ya estoy asumiendo que puede haber una definición de ese valor que la va a poner el proyecto. Todavía no dije cómo, pero ya estoy contemplando que esto podría no ser 4 y que podrá cambiar sin que yo tenga que venir acá a reescribir el 4. Volvemos a lo que les dije, si yo tengo que venir acá y poner 6 en un proyecto y 4 en el otro, no estoy reusando, estoy copiando y pegando. A la larga es lo mismo que copiar y pegar. ¿Sí? El objetivo tiene que ser llevarme este archivo C tal cual como está otro proyecto sin cambiarle ni un punto y coma. A eso lo tenemos que apuntar cuando hablamos de reusar código. ¿Sí? Entonces, por lo pronto puedo crear 4 instancias. Asumiendo. No. Y agregué una variable bool del tipo, o sea, para decir si está ocupado. Lo mismo que les mostré para el alumno. Este array se inicializa en 0, por lo tanto todas arrancan con allocated en false. Y lo que hice es un lazo. Cuando encuentro el primero que no tiene allocated en false, o el primero que tiene allocated en false, ¿sí? Si no, esto es negación lógica, si no está alocado, entonces lo pongo en true, obtengo el puntero y devuelvo el puntero. Esta es una función interna que me elige y me devuelve un puntero. Hace lo mismo que haría malloc. ¿Sí? Y el create ahora
A la variable la inicializa con esa función, en lugar de con la dirección de la estructura, la inicializa con la función. Entonces, acá obtengo un puntero a una estructura cada vez que la llamo, o a null si se me acabaron. Entonces, si no es null, si es null no tengo que hacer nada. No lo pude crear. Retorno null, pero además no tengo que tocar ni la entrada, ni la salida, ni nada. No tengo que hacer nada. Si devuelvo null, no pude hacer nada. Si no es null, guardo el puerto, guardo el pin. Como ahora estoy usando el puntero, paso de punto a flecha. Antes tenía la estructura, una sola. Como ahora tengo un puntero, ¿sí? En lugar de hacer punto, hago flecha. Antes output era un struct. Y el espacio estaba reservado en el struct. Ahora, el espacio está reservado en este array. La función lo que devuelve es un puntero a uno de estos huecos del array. Y, como es un puntero, a los miembros accedo con asterisco output.port o port o flecha port. ¿Sí? Guardo los elementos de la salida. El alocado ya lo había puesto antes, ahora guardo los elementos de la salida y la configuro, igual que antes. Y devuelvo no ampersand, sino ya directamente el puntero. ¿Sí? El mismo puntero que me dieron a mí, ese mismo puntero se lo paso a la aplicación. Esta no cambió porque ya recibía un puntero. Y completo la activate y la deactivate con setStateTrue y setStateFalse. ¿Sí? Y en el main, ahora declaro 4 variables. LED rojo, LED azul, LED verde y LED amarillo. Del RGB solo uso el azul. Y todavía no hice los create. Sí, acá está. Creo el azul, creo el rojo, creo el amarillo, creo el verde, activo el azul o desactivo el azul, hago un toggle del rojo. O sea, fui cambiando las llamadas del fabricante por las llamadas mías. ¿Sí? Y con eso tengo resuelto las salidas. Y las entradas las van a hacer ustedes. Yo les doy el H y ustedes hacen el C. ¿Sí? ¿Seguro? Suena justo. Igual en el repo están las entradas también. Todavía faltan cosas. O sea, esto es la primera parte. Yo les dije que íbamos a hacer una HAL y una BSP. Por ahora estamos haciendo la HAL. Sirve para manejar entrada y salida de cualquier proyecto, de cualquier placa. Después vamos a hacer algo para meter estas funciones que nos van a quedar afuera, que son las que configuran los pines por una vez, la que configura el reloj, y a eso es lo que le vamos a llamar la parte de board. Vamos a hacer 2 archivos, uno para la placa y uno para las salidas digitales. El de las salidas sirve para cualquier otro proyecto. El de la placa no sirve solo para este, pero me deja también separado todo lo que sea hardware, separado de la lógica. Y si tuviese 2 placas, hago 2 archivos o hago 2 funciones dentro de ese módulo. ¿Sí? Y voy ordenando un poco el software para saber cuando quiero tocar determinadas cosas en dónde tengo que ir a buscar. O sea, voy fraccionando ordenadamente, porque si fracciono desordenadamente, igual te vuelve loco para encontrarlo. ¿Sí? Bien. Terminamos por hoy. No olviden que el lunes es la entrega del TP2. Y está subido el enunciado del TP3, que es, o sea, el enunciado está como si fuese todo de cero, en realidad es una vuelta de rosca al 2. La idea sería que partan del 2 y que corrijan el código.
y que por ahí el mismo repositorio sea 2 y 3, ¿sí? Si hacen eso, pongan una marca o algo para saber cuál es el 2 y cuál es el 3. Cuando suban, si suben el link del repositorio y siguen haciendo commits, uno ve el último commit. Ahí sí hagan un tag y pongan TP2 como tag y busquen la URL del tag y manden la URL del tag. Entonces lo que ustedes agreguen después, no importa, es esa versión especial. Si vos mandas la URL del tag, se manda el repo de ahí para abajo. Ves el repo de ahí para abajo, exactamente. Si vos en GitHub buscas el tag y haces clic en el tag, te va a llevar a esa versión específica y esa se queda congelada. Sirve para eso, justamente, para decir, yo trabajé con esta versión y el proyecto sigue, pero yo trabajé con esta. Para eso sirven los tags. La idea es meter la estructura dentro de la variable de selecreate, no es más que eso, o sea, está todo explicado como si fuese un independiente, pero el 70% de la explicación es lo mismo que decía el TP2. Entonces, agarren el TP2 y cámbienlo y ya tienen el TP3. ¿Cuántos TP son en total? Como 12, 15, una cosa así. No hay parcial. No hay final. Solo hay TPs. Eres malo, pero justo. Yo creo que no soy malo. Imagínense un final de esto.